volver a recordarla. Y esto me lleva a una película del actor Nicolas Cage, que se llama, una película que dice The National Treasure. ¿Cuántos lo han visto? Es en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. De repente dice que ahí está escondido un mapa, que tiene escondido un tesoro aquí en Estados Unidos. Y a mí me gusta ver la película porque de repente él va descubriendo, y llegan a tal calle, llegan a tal edificio, y él va descubriendo cada cosa y se va poniendo emocionante. Hasta el final de la película, él descubre el tesoro, y él descubre el tesoro que estaba escondido ahí atrás de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. ¿Sabe qué, mi hermano? La palabra de Dios es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. El secreto de esto es de saber descifrar a través del Espíritu Santo lo que la palabra nos indica. ¿Sí está de acuerdo? Fíjese bien, el secreto de esto es saber descifrar lo que viene aquí en la palabra, pero a través del Espíritu Santo y no de nuestras emociones. Porque la Biblia dice: engañoso es el corazón más que muchas cosas. Así es de que cuando nosotros escudriñemos la palabra, tenemos que discernirla a través del Espíritu Santo. ¿Sí está de acuerdo? Y no bajo el amparo de la famosa frase: es que Dios me dijo, y es que Dios me mostró, y es que Dios así y Dios asá. Y nos gusta tomar de la Biblia lo que más nos gusta, lo que más nos conviene, pero dejamos a un lado cosas muy importantes. Amén. El Salmo 23 es una declaración perfecta de lo que Dios quiere para nuestras vidas. En el Salmo 23, Dios está declarando la vida que quiere que tú tengas. Dios está declarando la vida que quiere que tú tengas, desde lo más elemental hasta lo más sorprendente. Amén. Dice: Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Y nada, pero absolutamente nada me faltará. Es una tremenda declaración que el Señor hace a nuestras vidas y nos dice: yo quiero ser el pastor, yo quiero ser tu pastor, y te prometo que a mi lado nada, pero nada, nadita de nada te faltará. Amén. Eso es algo hermoso. Pero para que esto suceda, por eso le vuelvo a repetir, no dejarnos ir por nuestras emociones. Porque si usted es un malhechor y sale recitando en la mañana y dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, hoy me pondrá 10 personas a las cuales les pueda robar la cartera, hoy me pondrá 5 carros a los cuales les pueda quebrar el vidrio. No, o sea, usted no puede agarrar las cosas de Dios así. ¿Sí está de acuerdo? No por mis emociones. Los narcotraficantes así son. Dios, haz que pase una tonelada de mota para el otro lado. No por nuestras emociones. Nosotros no podemos acomodar la palabra de Dios a nuestras emociones. Aquí la palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor. O sea, sé que lo tengo que obedecer. Tengo que hacer lo que Él me pide. Yo voy a ser su ovejita. Si Él me dice: muévete a este pasto, aquí voy a este pasto. Si Él me dice: haz esto, voy a hacer esto. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así es de que podemos entender el contexto de esto, que para que tú seas bendecido por Dios y puedas ser pastoreado por el Señor, en principio tienes que cumplir una cosa: ser obediente. Amén. Una de las consecuencias
de la obediencia es la cobertura. ¿Estamos de acuerdo? Te lo pongo de ejemplo para que mires que no te estoy diciendo mentiras. Si uno de tus hijos te dice: papá, a las 8 de la noche te hablo, y a las 8 de la noche te está hablando. Papá, a las 12 de la noche voy a llegar, voy a ir a ver a mi novia, a las 12 de la noche voy a llegar a la casa. Papá, voy a ir aquí a este lugar. Y el hijo siempre está al pendiente de que estés tú tranquilo. Oye, el día que el hijo llegue a la 1 de la mañana, tú estarás igual, estarás preocupado, porque sabes que tu hijo está haciendo algo que no es común y te preocupas por él. ¿Dónde estará mi hijo? Padre, guárdalo, cuídalo, Señor, que no haya sucedido nada, Padre. Empiezas a orar por tu hijo de que no haya sucedido nada, pero eso es fruto de que es un buen muchachito. Si tu hijo llega a las 3, 4 de la mañana y son las 3 y dice: pues siempre llega a las 4, pues me voy a esperar a las 4. Y llegan las 4 y ya llegó tu hijo, pues bueno, ya me voy a dormir. La obediencia trae una consecuencia de que trae una cobertura. Amén. Cuando tú decides obedecer, manifiestas expresamente que tú estás bajo una cobertura. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú eres obediente, tú estás manifestando que estás bajo una cobertura, una guía para tu vida aquí en la tierra, alguien que te aconseja a tomar decisiones, a guiar tu vida. Déjame decirte una cosa, no es porque yo quiera estar enterado de qué te pase. Bastantes problemas tengo yo con mi familia. No es porque nosotros queramos estar enterados, pero tenemos que, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos pastores de un rebaño aquí en la tierra. Y la Biblia dice: un día Dios te va a pedir cuentas de cada uno de ustedes. Este hizo esto, este hizo otro, y por qué lo dejaste, y por qué aquí, por qué allá. Dios nos pedirá cuentas de cada uno de ustedes. Por eso para nosotros es muy importante que tú así lo entiendas. No es que queramos enterarnos de todo. Mire, el hermano Carlos, cuando nosotros lo conocimos, él iba y lo invitaban de varias iglesias, y él iba, pero yo siempre le expresaba a mi esposa: ¿sabes qué? El hermano va lejos y me preocupa que él vaya tan lejos, va a ver a estas personas, me preocupa. Hasta que él solo, mire, me empezó a mandar mensajes, me decía: pastor, me invitaron a una iglesia. Yo le decía: pues si no tenemos nada en la iglesia, puede ir, no hay problema, vaya. Cuando salí, aquí está mi esposa de testigo, él iba en carretera, nosotros orábamos por él: Padre, guárdalos, cuídalos, líbralos de todo mal, hazlos invisibles, que regresen con bien. Y hasta que no regresaban, la hermana Anita le hablaba a mi esposa y quedábamos tranquilos. Eso es la cobertura. No te voy a decir que por nosotros se libraron, no, pero al menos hubo alguien que estuvo intercediendo y pensando en que le fuera bien a él. Amén. Hay un testimonio de un hermano que en alguna ocasión, nosotros, mi pastor es Silvestre de la O. Ha habido situaciones en mi vida donde yo le tengo que hablar y decirle: hermano, un día Chalo me dejó la escuela cuando estaba joven. Yo me preocupé porque dije: es el gallo, es mi gallo, es el hombre de la casa, el mayor, y me está saliendo con esto. Yo esperaba de él otras cosas. Y le hablé bien triste y llorando al hermano. Le dije: ¿sabes qué? Chalo me acaba de dejar la escuela y me preocupa y me entristece porque era en quien yo había puesto mi confianza. Dijo: tranquilo, párate, calmado, no pasa nada. Mira esto, mira lo otro. Y empezó a orar por nosotros, empezó a orar por esa situación. Chalo un tiempo después entró a la escuela, salió con buenos grados, salió con felicitaciones por haber sido un buen estudiante. Cuando abandonó la escuela, ahora regresó a la escuela y salió con buenos grados y buenos premios que le dieron. Aprendí a esperar como el pastor me dijo: tranquilo, calmado, él un día va a regresar, vamos a orar para que Dios rederguya su corazón. Y así pasó.
Hay un testimonio de un hermano que en alguna ocasión se acercó a decirle al hermano: hermano, fíjese que tengo este problema. Y fíjese que así, y él empezó a contar y a desarrollar el problema al pastor, a otro pastor. Y el pastor nomás se quedaba así. Y él terminó de darle el problema. Y él esperaba una respuesta del pastor y se quedó así, pues dígame. Y el pastor estaba así. Y el hermano se agüitó y le dio la espalda y se fue. Llegó a su casa muy enojado y dice: no, hombre, le dije al hermano que me aconsejara para este problema que tengo y no me dijo nada. Otro día temprano llegó el pastor a su casa. Hermano, discúlpeme que ayer no le haya podido dar la palabra, pero honestamente, mientras usted me estaba diciendo su problema, yo estaba orando y el Señor no me decía nada. Por eso yo no le podía decir nada. Dijo: pero hoy en la mañana estuve orando y el Señor me dijo que usted en este problema vamos a hacer esto y esto. Y tal como se lo dijo el pastor, al hermano le salió bien la situación. Así es de que, mi hermano, no es porque nosotros nos queramos enterar, no es porque nosotros queremos saber, sino porque en los momentos de oración que nosotros tenemos, nosotros clamamos a Dios porque usted le vaya bien. Amén. Entonces ese es el motivo del por qué usted cuando decide ser obediente tiene que entender que también usted entra bajo una cobertura pastoral en una iglesia de pastores. Amén. En cualquiera que sea. La Biblia, mi hermano, está de principio a fin descrita de hombres que obedecieron y hombres que desobedecieron. Todos los ejemplos que nos marca la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis son de personas que decidieron obedecer, como de personas que decidieron ser desobedientes. Amén. Podemos resumir todas estas cuestiones. Que el que Dios bendiga tu vida o no bendiga tu vida dependerá de la obediencia que tú le tengas a Él. Que tu vida sea bendecida o no sea bendecida dependerá en gran manera del grado de obediencia que tú le tengas a Dios. Amén. La Biblia, como digo, de principio a fin está llena de ejemplos, personas que obedecieron. Podemos ver a Abraham. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo incluso por obedecer a Dios. ¿Sí recuerdas esa historia? Podemos ver también a José, cuando sus hermanos lo golpearon, lo echaron al pozo, lo dieron por muerto, y en los tiempos de sequía Dios lo prosperó tanto que llegó a ser el segundo al mando en la tierra de Egipto. Y en la época de sequía, cuando José pudo vengarse de sus hermanos y de su familia, él decidió darles bien por el mal que ellos le habían dado. Supo ser un buen hijo, porque no solamente perdonó a sus hermanos y los bendijo, sino que dijo: tráiganme a mi papá, porque quiero que viva conmigo y quiero que él también sea bendecido como yo soy bendecido. Obediente, pudiendo haberse vengado, no lo hizo, obedeció a Dios. Moisés, él vivía en el palacio de Faraón, cómodo, todas las comodidades que podías tener en el palacio. Pero Moisés un día tuvo que obedecer, entre dejar el palacio de Faraón e irse a sufrir allá por ser el guía del pueblo de Israel. Y un día Moisés decidió irse a seguir al pueblo de Israel. Amén. Obediencia. Así está repleta la Biblia, llena de estos tipos de ejemplos. Pero también podemos ver gente que desobedeció a Dios. Satanás fue el primero, siendo un ángel. Imagínese usted, teniendo todo el privilegio de estar en el cielo junto al Señor. Un día Satanás dijo: yo creo que puedo ser mejor que Dios, y desobedeció. Y ahorita Satanás está en el infierno. Fue derrotado por Jesús en la cruz.
Judas Iscariote fue otro. Qué privilegio tenía Judas de despertar, dormir, caminar con Jesús a su lado. Qué privilegio tenía él de caminar y convivir con el mismísimo Hijo de Dios. Pero un día alguien le dijo: hey, tú eres mejor. Mira, ten estas monedas. Declárame quién es Jesús. Y dice que cuando fue descubierto, agarró su dinero, se fue al monte y allá en el monte se ahorcó. Se mató por haber desobedecido. Salomón, un ser tan sabio y tan próspero como dice la Biblia, no ha habido hasta el día de hoy. Alguien tan poderoso, tan inmensamente rico, pero tenía una limitante, y eso nos enseña a nosotros, que así tú puedas ser muy poderoso y muy sabio y muy rico, pero hay cosas que el dinero no te puede comprar. El Señor le había ordenado y le dijo: ¿sabes qué? Lo único que te voy a pedir es que no te cases con mujeres extranjeras. Fue el único requisito que Dios le puso. Y este tremendo se casó con la hija de Faraón. Así es que de repente Salomón se encontró adorando a otros dioses, adorando estatuas, animales y tanta cosa, que adoraba a su esposa. 700 esposas tuvo este tremendo. Yo tengo una, ya no hay qué hacer con ella. Imagínate 700. Padre Santo de la gloria. Y aún así, su reinado, después dice que había reyes que iban lo visitaban de todo el área allá. Su reinado, de ser tan grande, llegó a ser tan pequeño por haber desobedecido a Dios. Amén. Pero la mayor ejemplo que podemos tener de obediencia es Jesús. El mayor ejemplo que podemos tener de nosotros para que nosotros seamos obedientes es Jesús. Jesús fue obediente hasta la muerte. Él fue el que dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Era difícil? Sí era difícil, porque ratito atrás él había dicho también esta frase: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. Que era doloroso, sí era doloroso. Era difícil, sí era difícil. Él por un momento dijo: Dios, si te es posible, quítame este sufrir. Pero al final él terminó diciendo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso el mejor ejemplo que podemos tener de obediencia es Jesús. Amén. Hay un ejemplo que nos viene en la Biblia que está perfectamente descrito de lo que es ser obediente y a la vez tener una cobertura. Lo importante que es ser obediente, pero también lo importante es que tengas una cobertura. Y ese ejemplo lo vamos a ver en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 3. Para si están por favor ahí atentos en la pantalla, vamos a leer desde el versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 3. Cuando lo tenga, se pone de pie y leemos la palabra del Señor así. ¿Me das algo? Lo tenemos. Dice la palabra de Dios así en Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. Primera de Samuel, perdón. Primera de Samuel, perdóname. Ahí está atrás. ¿Sí? ¿Mande? Dice la palabra de Dios así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento,
Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, sino la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces le dijo Jehová: haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hay tres cosas que podemos resaltar en esta escritura, muy importantes. Dice en principio que la palabra de Dios se escaseaba en aquellos días. Déjame decirte que el vivir sin Dios, mi hermano, es imposible. El vivir sin la provisión de Dios, creyendo que tú cada mañana te levantas y dices: yo tengo este trabajo, es mío, es imposible, porque quien te lo da es Dios. Amén. Hoy que estuvimos en la conferencia en la Ciudad de México, me gustaba mucho el testimonio del expositor. Era un hombre que estuvo en la Armada en los Estados Unidos. Él estaba en uno de los submarinos, pero dice que este hombre era alcohólico. Dice que él nomás esperaba que el submarino saliera a tierra y agarraba la jarra todos los días. Era un hombre no cristiano, era un hombre que le gustaba mucho el alcohol, le gustaba mucho la tomada. Pero dice que un día un compañero de él empezó a compartir de la palabra, y dice que cuando él empezaba a leerla y lo poquito que leía, dijo: oye, como que tienes razón, como que lo que me dices sí es cierto. Y en él empezó a despertar algo tremendo.
que cuando dejó la armada se dedicó a estudiar. Se hizo un estudioso de la Biblia, se convirtió a Cristo porque a él le gustaba mucho eso de los que descubren los fósiles y todo eso, ¿cómo se llaman? Paleontólogos y todas esas cuestiones, ¿ya? Arqueólogo y todo eso. Se empezó a estudiar eso, pero se empezó a dar cuenta que muchas de las cosas que le enseñaban en la escuela no tenían razón, que la que tenía razón era la Biblia. Y fue así como en el estudiar esta carrera, esa profesión, se empezó a topar con más y más gente estudiosa, gente, vaya, de esos que les gusta pensar y todas esas cuestiones. Dice que llegó un día en que un grupo de personas, geólogos, todos esos que estudian la tierra y que estudian todas esas cuestiones, se juntaron y dijeron: ¿sabes qué? Lo que nosotros estamos estudiando como que no encaja. Y empezaron a venir a la Biblia y empezaron a ver que la Biblia sí encajaba con todas esas cuestiones de como si existieron los dinosaurios. Sí existieron. Como cuestiones como que en la escuela le dicen la Tierra tiene 64 millones de años, y ellos dicen: no es cierto, la Tierra cuando más tiene 6,000 años de vida. Y ellos empezaron a estudiar todas estas cuestiones, se alejaron, se convirtieron a Cristo todos, y es así como ellos deciden fundar el Museo de la Creación, un espacio donde se reúnen todos los estudiosos de todo el mundo y empiezan a estudiar, empiezan a descifrar la Biblia. Por eso ellos a ese estudio le dicen respuestas en Génesis. Muchas respuestas, muchas cosas que nosotros nos preguntamos de los dinosaurios, de cómo eran los animales, de que si millones de... Todas esas cosas ellos dicen, la respuesta viene en Génesis. Amén. Entonces, este tipo de gentes empiezan a saber que sin Dios es imposible que nosotros subsistamos en esta vida, que sin Dios nos es imposible caminar. Amén. El capítulo 2 del mismo libro de Reyes nos da una descripción de la vida, de cómo vivían los hijos de Elí, los hijos del sacerdote Elí. Vivían sin sujeción alguna, vivían haciendo maldades, y lo peor de todo, siendo piedra de tropiezo para muchas de las personas. Dice ahí en el capítulo 24 y 25 del versículo 2 del capítulo 2, dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues haces pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Fíjese nomás, tan grave era lo que estaban haciendo estos muchachos delante de Dios. Amén. El destino final de esta familia lo podemos ver a través de la desobediencia en la que vivió esta familia. La podemos ver en el capítulo 4, en el versículo 11. La palabra que Dios le había dado a Samuel, si usted la leyó ahorita, dice que él iba a destruir la vida del sacerdote Elí. Dice en el versículo 11, dice: el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y en el versículo 18 dice que cuando un hombre fue y le dio la noticia: hey, tus hijos acaban de morir allá. Dice que el papá estaba sentado en la mecedora, y cuando oyó la noticia, se meció de más, se cayó y se pegó en la nuca, y ahí murió. En un mismo día murieron los tres. Amén. Ese fue el final, el desenlace de la desobediencia en la que vivieron esta familia. Otra de las cosas que podemos ver en esta lectura que vimos, dice que hubo alguien que sí estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios y ser bendecido. Aquí nosotros pudimos leer cómo Dios le habló en 3 ocasiones a Samuel. Y aquí es la cobertura.
La obediencia de Samuel fue en ir corriendo hacia Elí a ver qué se le ofrecía, porque era el sacerdote. Pero mira la cobertura. En la tercera ocasión que Samuel llegó con Elí y le dijo: ¿me hablaste? Dice que Elí supo: es que Dios le quiere decir algo a este muchacho, algo sabio. Yo me ponía a pensar cuando yo estaba escribiendo esto, ¿y qué tal si en Elí hubiera habido cierto egoísmo de decir: no, ¿por qué le voy a decir si Dios me debe de hablar a mí? ¿Por qué le voy a decir a este? No. Elí, actuando en obediencia bajo la cobertura, le dio un buen consejo a Samuel y le dijo: mira, Samuel, la próxima vez que tú oigas la voz, tú le vas a decir: heme aquí, Señor. Y Jehová te va a empezar a decir: todo lo que te diga quiero que me lo digas a mí. Amén. Un acto de cobertura. Samuel en un acto de obediencia iba y le decía, pero Elí en un acto de cobertura. Ahorita te voy a decir por qué fue tan importante su cobertura. Le declara y le dice: la próxima vez que lo oigas, es Dios quien te quiere hablar. Pon atención y escucha bien todo lo que te va a decir, porque quiero que después me lo describas. Amén. Fíjate, ¿por qué fue muy importante esta lectura? ¿Por qué Elí no actuó en ese acto de egoísmo, de decir no? Él bien hubiera podido hacerlo, no declararle y dejar que Samuel se las averiguara solo. Amén. Este acto de obediencia de los dos y de la cobertura de Elí desató en el pueblo de Israel un plan grande, amén. Samuel pudo, fíjate bien, Samuel pudo, bajo la guía del Espíritu Santo, escoger a los dos primeros reyes del pueblo de Israel. Jehová le dio esa confianza a Samuel de decir: Samuel, te voy a declarar esto, porque en el futuro tú vas a hacer esto. Samuel fue el que eligió a los primeros dos reyes del pueblo de Israel. Amén. Samuel pudo, bajo la guía del Espíritu Santo, discernir quién iba a ser el primer rey: Saúl. Pero Saúl cayó, y bajo la guía del Espíritu Santo, Samuel decidió, bajo la cobertura del Espíritu Santo, Samuel discernió escoger a David, el segundo rey de Israel. ¿Qué tiene de asombroso esto? ¿Qué tiene de asombroso esto? Del rey David, de su acertada decisión en obediencia al Espíritu Santo, se pudo desde ahí definir el linaje de donde nacería Jesús. José, María eran descendientes del rey David. El que Samuel no se equivocara en escoger al rey David dependió mucho en que más adelante, tiempo más adelante, José, un hombre de buen corazón, de saber que cuando su novia estuvo embarazada, la difamaron, la esto, la otra, pero José tuvo un corazón suficiente para aceptar a su novia, incluso así embarazada. María, algo que no entendía, dice: pues ¿cómo que estoy embarazada si no he tenido relaciones? Dos personas, dos jóvenes, hombre y mujer, del linaje de David, con un corazón para haber sido los padres naturales de Jesús aquí en la tierra. Así es que eso lo hizo Samuel bajo su acertada elección de escoger al rey David.
Amén. Con esta acción, Samuel es declarado ante el pueblo de Israel como su profeta. A Samuel le tocó cerrar un círculo muy importante, porque el pueblo de Israel dijo: ¿sabes qué? Ya no queremos oír voz de Dios, ahora queremos oír voz de hombre, queremos un rey. Y Samuel fue el escogido por Dios para que dijo: ¿sabes qué, Samuel? Ya no entiendo este pueblo, pero sé tú el que decide, búscales un rey a esta gente. Y Samuel tuvo esa pesada carga de decidir buscar un rey para el pueblo de Israel. Amén. Así es de que al final de todo este ciclo, se cierra este ciclo donde Dios de repente ya no tuvo mucha participación. A Samuel le tocó ser sacerdote, le tocó ser profeta y le tocó ser juez del pueblo de Israel. Muchas cosas él juzgaba ante los reyes porque ya no querían que Dios se metiera. Ok, está bueno, pero ¿sabes qué? Samuel es juez. Y fue a través de Samuel como se cierra ese círculo donde ya Dios no tenía ese contacto con el pueblo de Israel. Así es de que Samuel fue alguien importante, quien Dios escogió. ¿Por qué? Por su obediencia y la cobertura que él siempre tuvo de parte de Elí. Hermano, tal vez tú estés en una de estas tres situaciones. Tal vez la palabra de Dios esté escaseando hoy en tu día, en tu diario vivir, porque solamente escuchas palabra de Dios los miércoles y vienes, o tal vez escuches palabra de Dios nada más los domingos cuando vienes. Si tienes 7 días y nomás 2 días escuchas palabra de Dios, quiere decir que 5 días la palabra de Dios está escaseando en tu vida. Te digo, si tú no tienes por costumbre orar ni leer la Biblia, 7 días, 2 días vienes y buscas de Dios, quiere decir que durante 5 días la palabra de Dios escasea en tu vida, como escaseaba en el pueblo de Israel. Tal vez tú tengas los mismos problemas que tenían los hijos de Elí. Ellos eran hijos de un sacerdote, sí, como tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero eso no te va a hacer exento de que la manera en que vives desordenada y sin obedecer a Dios, un día Dios pueda ajustar a cuentas tu vida. Amén. Tal vez tú seas igual que los hijos de Elí, batallando, amén, luchando, peleando con esa manera de vivir. Porque estás viviendo cosas que a Dios no le convienen. Porque estás viviendo en desobediencia, y cuando vives en desobediencia vives sin ninguna cobertura. O sea, hace que te encuentras en el mundo sin Dios. Amén. Tal vez ya sea hora, mi hermano, de que te levantes en obediencias y decidas de una vez por todas obedecer a Dios. Hay una cosa importante, hay una historia que a mí me gusta, en alguna ocasión la escuché de un pastor y te la comparto hoy a ti. Un día un homosexual fue y le dijo a un pastor, le había sido diagnosticado SIDA y que por tanto tendría que morir en poco tiempo porque el grado era muy avanzado. De repente, cuando este homosexual va y le dice al pastor: yo creo que Dios no me quiere, el pastor le dice: ¿por qué no te quiere? Dice: porque si me quisiera no hubiera dejado que yo me vaya a morir. Dijo: te equivocas, te equivocas. Como tú te convertiste y le pediste perdón a Dios, si tú hoy te mueres, te garantizo y te aseguro que tú vas a estar en el paraíso con Dios. Dios te perdonó, pero quien no te perdonó fue el tiempo. Quien no te perdonó fue la vida. Un alcohólico que se le estuvo hablando durante mucho tiempo de la palabra de Dios, y él siempre en su borrachera y tomando en juego las cosas de la palabra de Dios.
Un día él decide convertirse a Cristo y al mes se le diagnostica cirrosis avanzada. Por lo tanto, iba a morir dentro de muy poco tiempo. La misma pregunta, la misma respuesta. Dios te perdonó. Quien no te perdonó fue el tiempo, fue la vida, lo que tú estás decidiendo ahorita. Por eso es importante, mi amado hermano, que recapacitemos y dejemos que empecemos a vivir en esa obediencia a Dios, en esa obediencia a Dios. Dejar que Dios sea nuestro pastor. A su lado nada nos va a faltar, dice la palabra de Dios. Por eso es tiempo que si ahorita estás con todos tus sentidos, tus dos manos, tus dos pies, tu cabeza, con vida, con salud, decidas obedecer a Dios de una vez y por todas, antes de que, porque no creas que eres hijo de Dios, Dios te ajuste a cuentas y te diga: sí fuiste mi hijo, pero fuiste desobediente. Amén. Por eso hoy yo te invito, mi amado hermano, que reflexionemos en esto de una vez y por todas, el obedecer a Dios. Mira, tal vez en tu acto de obediencia en tu acto de desobedecer, estés tapando una gran bendición que Dios tiene para tu vida. Tal vez en tu modo de desobediencia en la que vivimos muchas veces. Yo viví también así, no creas que ay, me está diciendo a mí. Yo también viví así. 5 años, cuando me fue dada la palabra, 5 años decidí vivir a mi manera, hasta que ya no pude más. En ese grado de desobediencia en el que vivimos, tal vez lo único que estás haciendo es de tener un plan, un proyecto, un sueño, algo que Dios tiene para tu vida, como lo tuvo con Elí, con Samuel. Cuando él fue obediente y entró en la cobertura, Dios le destapó, dijo: tú vas a escoger al rey. Gran proyecto, gran plan de Dios. Tú vas a escoger al rey, del cual habrá de venir el linaje de Jesús. Tal vez Dios así tenga un proyecto, tal vez Dios así tenga un plan para ti, para tu vida. ¿Qué necesitamos hacer? Obedecer a Dios, ser obedientes a Dios. Tal vez estemos escondiendo, tal vez estemos deteniendo un gran plan que Dios tiene para nuestra vida. Como yo lo detuve, como yo lo estaba ahí tapando, yo viviendo en desobediencia, y no lo dejé fluir hasta que decidí obedecer a Dios, y Dios desató la bendición. Lo mismo tal vez pueda estar sucediendo en tu vida, mi amado hermano, en obedecer a Dios. Tal vez Dios tenga un plan grande para tus hijos. Tal vez Dios tenga un plan grande para tu esposo, para tu esposa. Tal vez Dios tenga un plan grande para tu vida. Tal vez Dios quiera destaparte como un pastor, como un gran diácono, como un gran evangelista. Dios quiere hacer algo, Dios tiene un plan para tu vida. Cuando seas obediente, cuando seas obediente. Por eso yo te invito, mi amado hermano, en esta mañana, que reflexionemos en esto, que reflexionemos en esto de obedecer a Dios. Déjame decirte, la palabra de Dios en Juan 14:15, con esto terminamos, dice que si en verdad amamos a Dios, si en verdad amamos a Dios, lo vamos a obedecer. Primera de Samuel 15:22 dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Nosotros no tenemos que andar haciendo mandas. Nosotros no tenemos que andar yendo a San Juan de los Lagos. Nosotros no tenemos que entrar de rodillas desde allá hasta acá pegándonos así. Dice que nosotros no tenemos necesidad de hacer eso. Lo único que necesitamos hacer para que Dios nos bendiga es obedecerle. Es obedecerle. Y por eso en esta mañana yo te invito a que reflexiones en tu vida, a que aprendas
a que te enseñes, porque los tiempos vendrán, tiempos malos, tiempos difíciles, donde solamente la mano de Dios te va a ayudar. Amén. Yo te invito, mi hermano, a que reflexionemos nuevamente en esto. Dios te bendiga. Yo espero que esta palabra te sea de bendición, que sea de bendición a tu vida, que la tomes. Hace unas semanas estuvimos visitando unas familias de la iglesia y la verdad nos sorprendió cómo han aprendido. Nos dio gusto, nos dio felicidad en saber que han sido bien enseñados, pero ahora tenemos que trasladar esa enseñanza a todos ustedes.